¿verdad? Sí, ya se puede. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente. Eh, agradezco el tiempo y sobre todo que hayan tenido el interés de poder estar aquí. Nos acompañan bastantes personas. Está perfecto. La verdad es que una de nuestras preocupaciones durante justamente los últimos años como parte de Trade Consultores ha sido tratar de compartir conocimientos diarios y sobre todo experiencias que tenemos a partir de la atención diaria que tenemos frente a nuestros clientes. Y justo en aras de poder estar compartiendo esta información, semana a semana nos hemos encontrado aquí con distintos expertos en distintas actividades, distintas materias. En este caso, una de nuestras preocupaciones y una de las situaciones que también hemos tratado de compartir con ustedes es la experiencia que hemos tenido frente a la autoridad, ¿no? Y esa es la razón que detonó justo este curso. En realidad no pretende ser un curso donde les enseñemos cómo hay que ingresar una solicitud de autorización de rectificación de pedimentos. Digo, porque justamente muy seguramente todos ustedes tienen un grado de expertise muy amplio. Más bien es compartir con ustedes qué es lo que estamos viendo y cuál es la perspectiva que está teniendo la autoridad en este tipo de trámites y cuál es el criterio que está siguiendo para que lleguemos al buen puerto, que es pues al final corregir alguna situación que hubiéramos asentado de manera incorrecta en los pedimentos de nuestras operaciones, ¿no? Entonces, justamente ese es el propósito. Vamos a dar un repaso rapidísimo sobre desde dónde nace, qué es lo que implica una rectificación de pedimentos, incluso qué otros supuestos de rectificación de pedimentos encontramos en las reglas generales de comercio exterior, pero principalmente lo que me quiero enfocar es en darles un poco de señal de cuál es el criterio de la autoridad, justo para que en el momento en el que tengamos la necesidad de acudir a solicitar una autorización de esta naturaleza, pues obviamente tengamos y estamos preparados a que tampoco va a ser un camino tan fácil como había sido en años anteriores, ¿no? Em, entonces, bueno, ese es el propósito. Igual, como les comentábamos y lo comentamos en todas las reuniones, la idea es que podamos nosotros compartir esta información y si ustedes tuvieran alguna duda, algún comentario, sin duda nos pueden escribir y podemos atenderlos por cualquier otra vía. ¿Va? Entonces, justo atendiendo a esta necesidad. La idea es que podamos tener un espacio de trabajo en donde, pues, rapidísimo pasemos a visualizar los fundamentos de esta actividad, los supuestos en donde podamos o tenemos la obligación de solicitar autorización por parte del SAT para rectificar nuestros pedimentos, los requisitos para solicitar esta rectificación de pedimentos y qué tendencias tenemos. Y creo que este es el punto más importante, las tendencias actuales de autorización para la rectificación de pedimentos, ¿no? Eh, en primer momento, para nosotros saber que tenemos que rectificar algo, tuvo que haber un paso atrás de lo que yo quiero rectificar, ¿no? Y nuestra obligación principal la encontramos en el artículo 36 de la ley aduanera, en donde justamente la autoridad, la ley nos obliga a transmitir a las autoridades aduaneras en un documento electrónico que le llamamos justamente pedimento, información referente a la introducción o extracción de mercancías, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación principal. Tenemos que darles información. No vamos a entrar tanto a detalle de qué información, pero al final tenemos que transmitir este tipo de información. ¿M? ¿Y qué pasa si no lo hacemos de manera correcta? ¿No? También lo resuelve muy bien la ley aduanera, que también guarda fundamento en un ordenamiento principal que es el Código Fiscal de la Federación, ¿no? De primera mano, el 73 de la ley aduanera, del Código Fiscal de la Federación, nos da la oportunidad de corregir de forma espontánea las obligaciones que no hubiéramos cumplido de manera original o como lo mandata la legalidad, ¿no? Y lo que nos dice el 73 es, en estos casos, no va a haber imposición de multas, ¿no? Eh, el 73 trae otros aditamentos adicionales que me parece que los vamos a ver ya reflejados en el artículo 89 de la ley aduanera, por eso no vamos a abundar tanto, pero sí guardan, o sea, lo que hace la ley aduanera es recoger la naturaleza del 73 y llevarla al artículo 89, ¿no? Y nos dice de primera mano,
los datos contenidos en el pedimento que transmitimos por obligación del 36 se pueden modificar mediante la rectificación de dicho pedimento, ¿no? Ahora, nos dicen que podremos rectificar los datos que se contienen en el pedimento todas las veces que sea necesario antes de la activación del mecanismo de selección automatizada, que es justamente cuando vamos a normalmente cruzar mercancía, ¿no? Una vez que se activa, sí podemos efectuar la rectificación del pedimento, pero sí tenemos que fijarnos qué supuestos me obligan a pedir la autorización a la autoridad, ¿no? O sea, sí tenemos de primer, la oportunidad principal es sí puedes rectificar, pero sí hay supuestos en los que tienes que acudir al Servicio de Administración Tributaria a pedir justamente una autorización, que es en donde nos vamos a enfocar justamente el día de hoy, ¿no? Al mismo tiempo, el artículo 89 de la ley aduanera nos dice que esta rectificación no va a proceder, o sea que no vamos a poder hacer esta rectificación si ya estamos en el momento del reconocimiento aduanero o iniciado un ejercicio de facultades de comprobación. Por eso les decía que no les mencioné todo el artículo 73 del Código Fiscal, porque normalmente, porque más bien complementa esto. El artículo 73 exactamente dice lo mismo, ¿no? Si ya estás en una facultad de comprobación, o sea, ya la autoridad detectó que hay algo en tus operaciones que no están bien, ya no puedes estar rectificando, ¿no? Y hablamos de el reconocimiento de donero, seguramente lo ubican más, pero por ejemplo, el inicio de facultades de comprobación, pues definitivamente estamos hablando de visitas domiciliarias, estamos hablando de revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, ¿no? Si ya llegamos a ese punto, ya no podemos rectificar los pedimentos hasta que concluyan dichos actos, ¿no? Y que la autoridad en ese momento no haya detectado la irregularidad. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor el día de hoy yo tengo una revisión de gabinete por una operación y en ese momento la autoridad no detecta. Yo sí detecto que declaré algo mal, pero la autoridad no lo detecta, ¿no? El día de mañana concluye, ¿no? O sea, ya cierran la revisión de gabinete. Bueno, pues yo el siguiente día hábil ya podría rectificar esa situación, ¿no? O sea, ya e igual, o sea, también puedo rectificar sin consentimiento de la autoridad siempre que no me encuentre en algún supuesto que establezcan las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Ahora, también este es otro dato importante que por lo que les decía que el 73 del Código Fiscal se traslada al 89 de la ley aduanera, ¿no? Nos dice, no se impondrán multas cuando la rectificación se efectúe de forma espontánea, ¿no? Si ustedes el día de hoy detectan en alguna auditoría interna que tienen alguna situación con algunos pedimentos y no están obligados es más, incluso aunque estuvieran obligados a solicitar autorización, si se está haciendo de forma espontánea, es decir, que no estoy en el ejercicio de alguna facultad de comprobación por parte de la autoridad, no procede el pago de ninguna multa, ¿no? Entonces eso es importante, es decir, si yo me equivoqué a lo mejor en el Incoterm que declaré dentro de mi pedimento, ustedes saben que hace algunos años, con las modificaciones a las reglas de comercio exterior, el anexo 19 ya también incluye como uno de los apartados que pueden ser multables como dato inexacto, pues el campo del Incoterm. Entonces, a lo mejor hoy me doy cuenta que lo declaré mal. Y si no estoy en medio de un ejercicio de facultades, si hoy yo lo rectifico, no estoy obligado a pagar ninguna multa, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere justamente el 89 de la ley aduanera, ¿no? Incluso ahora también hay que visualizar algo. Tampoco la rectificación prejuzga la veracidad de la información, ¿no? Puede ser que incluso en la rectificación haya una equivocación, ¿no? Estamos hablando de contribuciones, de a lo mejor lo que declaramos en Incoterms, etcétera. O sea, pueden pasar bastantes situaciones y aún así con esta rectificación, pues no se hace de manera correcta, el SAT igual lo podría detectar si estamos en medio del periodo en el que la autoridad pudiera ejercer una facultad de comprobación, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros nos vamos a enfocar sobre un tipo de rectificación, pero valga la pena conocer que justo tenemos varios supuestos dentro de las reglas generales de comercio exterior que nos piden un prerequisito de acudir a la autoridad para rectificar ciertos campos, ¿no? Tenemos la rectificación de pedimentos en el RFC, de acuerdo a la 612 de las generales de comercio exterior. También la rectificación de pedimentos en acuerdo conclusivo, que este es muy interesante porque
como ustedes les comentaba ahorita, lo va a tratar de manera muy general, pero sí vale la pena que lo tengan en cuenta. Cuando estamos en una facultad de comprobación, nos dice el 89 que ya no podemos hacer ninguna rectificación, ¿no? Entonces, en alguna ocasión nos pasó con un cliente que el tema es que tenía un error dentro de sus pedimentos y nosotros acudimos con la autoridad y le dijimos, oye, queremos rectificar el pedimento, porque aparte esta rectificación implicaba otras cosas adicionales, ¿no? Donde no voy a entrar en detalle, pero al final lo que queríamos era rectificar el pedimento. Y nos decía la autoridad, ok, sí puedes, pero necesitas ir a acuerdo conclusivo, necesitas ir con Prodecon, solicitar la suscripción de un acuerdo conclusivo y solicitar que dentro de ese acuerdo conclusivo se pueda rectificar las operaciones que tú tienes, ¿no? Nosotros no coincidimos exactamente con ese criterio porque en realidad pues es una vulneración al principio de autocorrección, ¿no? Y ese principio de autocorrección de obligaciones, pues lo tenemos incluso validado por la misma Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? O sea, no tendría que limitarme la posibilidad de a lo mejor rectificar dentro de la facultad, si todavía estoy en tiempo, digo, si ya tengo una resolución emitida por la autoridad, pues definitivamente ya no, pero si estamos dentro de la facultad donde todavía tenemos oportunidad de corregir la situación fiscal del contribuyente, tendríamos que tener esta oportunidad, pero sí hay diferentes criterios. O sea, en este caso el SAT nos dijo, no, o sea, si quieres hagamos eso, tienes que irte forzosamente a acuerdo conclusivo, ¿no? Entonces ahí cuidado porque justo digo, aunque a todas luces y para todos nosotros podríamos estar muy de acuerdo en que en realidad resulta una ilegalidad y una violación al principio de autocorrección de que tienen los contribuyentes, definitivamente hay que conocer también el criterio de la autoridad justamente para sensibilizarnos sobre qué acción vamos a tomar y sobre cuál es el camino más adecuado, sobre todo para la atención a nuestros clientes, ¿no? Y para la atención también de ustedes. Entonces hay que tenerlo por ahí cuidado, pero en realidad pues lo único que establece esta ley es que justo dentro de un acuerdo conclusivo, más bien lo que establece esta 613 es que para cuando estás en un acuerdo conclusivo y quieras rectificar, bueno, tienes que hacer un trámite que no es más que pedir una solicitud directa al SAT y transmitirla dentro del acuerdo conclusivo y con eso ya tenemos salvaguardado el trámite para que pueda proceder la rectificación dentro del acuerdo conclusivo, pero digo, o sea, valía la pena mucho comentarles algún criterio que tuvimos con alguna desconcentrada por aquí, ¿no? Y bueno, la rectificación para solicitar trato arancelario preferencial después de la importación de mercancías, que también es otro supuesto que tampoco vamos a tocar como tal aquí, pero vale la pena que también consideren que no es que lo dejemos de lado, pero en realidad no es el que ahorita, no es como la materia exactamente de este momento para la plática. Em, ¿cuál sí es el de la plática, ¿no? La 611, ¿no? Como les decía, el artículo 89 sí establece que tenemos oportunidad de rectificar. Una vez que ya cruzamos la mercancía, que ya pasamos el mecanismo de selección automatizada, sí tenemos oportunidad, sin lugar a dudas, de poder rectificar pedimentos. No obstante, tenemos que verificar que no, que esa acción o esa rectificación no actualice alguno de los supuestos por los que tengamos que pedir autorización al SAT para que podamos hacer esta rectificación, ¿no? Y de hecho, la regla que materializa justamente esta situación es la regla 611 de las Generales de Comercio Exterior que nos dice que en caso de para materializar lo establecido en el 89 de la ley y el 137 reglamento, se tiene que solicitar la autorización para efectuar la rectificación ante la misma la cajas en este caso, que también ahí también el SAT está un poco perdido entre quién tiene que atender. Pero bueno, finalmente las reglas nos dicen que es la CAJASE y es donde siempre las dirigimos, ¿no? Ahora, es bien importante cómo interpretar este artículo, porque sí está redactado de una forma muy rara, porque nos dice que sí vamos a poder, para los supuestos que establece la 611, vamos a solicitar la autorización por única ocasión, siempre que se actualice lo siguiente, ¿no? Entonces empezamos con el primer supuesto, que es el que siempre trae la duda, ¿no? De que dice, el interesado haya generado un pago de lo indebido, ¿no? Si hay pago de lo indebido, tenemos que pedir autorización.
Sin embargo, la misma fracción primera nos dice, pero también dentro de esta obligación hay excepciones, ¿no? Entonces, o sea, de primera mano la regla general es que la generación de cualquier pago de lo indebido tendría que solicitarse una autorización ante el SAT para poder rectificar el pedimento, ¿no? Ahora, ¿qué pagos de lo indebido no aplican para esta solicitud de autorización? Cuando hay preferencias arancelarias, este emanadas de algún acuerdo, convenio, tratado de libre comercio, también cuando haya aranceles de un PROSEC, y que también tiene una condición, que siempre que a la fecha de la operación original el importador hubiera contado con el programa respectivo. Es decir, o sea, los supuestos en los que nos vamos a encontrar en estas situaciones es que a lo mejor, por ejemplo, en esta de PROSEC, ¿no? Yo tenía un PROSEC, tenía oportunidad de no pagar impuesto general de importación, sin embargo, lo hice, ¿no? Entonces, ya dentro de una auditoría yo me doy cuenta y digo, bueno, pues es que pagué un impuesto que no debería de haber pagado. Ahí estamos en el supuesto de pago de lo indebido. Lo que voy a hacer es rectificar y voy a verificar que en la fecha de la operación que realicé, pues hayamos justamente eh, contado con esta autorización PROCE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos leer de este artículo? Si estamos en esta situación, máxime que haya un pago de lo indebido, no tengo obligación de solicitar autorización, ¿vale? Entonces, eso es lo que va, así es como tenemos que leer todo este listado, ¿no? También cuando haya nuevas tasas en la TIGE, también respecto a el artículo 47, quinto párrafo de la ley, también cuando haya algún arancel preferencial otorgado al amparo de algún cupo, vamos a poder también hacerlo así. También cuando haya emitidas resoluciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, cuando las compañías a lo mejor detecten que estuvieron pagando una cuota compensatoria que no debieron haber pagado, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, que a lo mejor y tienen una fracción arancelaria que se contempla en una resolución antidumping, y ustedes, pues, a lo mejor hay características muy especiales de la mercancía que nos los hacen diferenciarlos de los que establecen a lo mejor las resoluciones antidumping, ¿no? Entonces, pues mientras tú no tienes esa claridad, mientras no haya esa claridad, lo que sucede es que puede ser, lo que puede suceder es que a lo mejor a la par ingresen a lo mejor una consulta a la UPSI, ¿no? Para confirmar si sí les es aplicable o no el arancel que establece o la cuota compensatoria que establece una resolución antidumping. Y al final puede ser puede ser que suceda que la UPSI les diga, ¿sabes qué? Pues no, tu mercancía no cumple con las características para que les aplique esa cuota compensatoria. Ah, ok, pues ya con esta resolución y con esa, justamente con este fundamento, pues voy y rectifico mis pedimentos y eso va a generar un pago de lo indebido porque no debía haber pagado cuotas compensatorias. ¿Eso que implica? Eso que implica que pues hay un pago de lo indebido, pero no me encuentro obligado a solicitar una autorización para rectificar esos pedimentos de acuerdo justamente con la regla 611 del exterior, ¿no? Y bueno, también cuando existan contratos donde se desprenda que el precio final se podrá definir con los datos que se van a conocer con posterioridad a la importación de hidrocarburos o cualquier otro petrolífero, ¿no? Ese también está muy interesante porque hay compañías que, pues bueno, en realidad para el momento de la importación, pues a lo mejor y no tienen la claridad de cuánto va a costar el día que van a tener que hacer justamente o van a tener el precio final, ¿no? Tuvieron que generar un pedimento para la entrada de estos hidrocarburos y justamente se declaró un precio, pero pues bueno, no sabe si eso va a ser tiene que ver, es el precio que se va a definir, pues no necesariamente es esa voluntad del vendedor, ¿no? Sino también hay otras circunstancias que lo pueden llegar a que sea el precio final, pues pueda moverse. Entonces, si hay un movimiento de estos precios que genera a lo mejor un pago de lo indebido, porque a lo mejor yo lo declaré a lo mejor el litro de algún hidrocarburo, lo declaré que me vale 10 pesos y cuando ya voy a hacer el pago efectivo de ese hidrocarburo, resulta que la factura me es emitida por 9 pesos, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que haber declarado en mi pedimento. Tendría que rectificar mi pedimento y no estoy obligado a solicitar una autorización porque justo me respalda la regla 611, fracción primera, inciso G.
Entonces ahí hay que leer este artículo de esta manera, porque si de repente hay, como ustedes lo ven, hay más de cinco supuestos para que no necesitemos entrar en esta dinámica de solicitar autorización, que la misma regla 611 establece. Entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Ahora, tenemos el primer supuesto de que tenemos obligación de pedir autorización cuando generemos pago de lo indebido, salvo ya los supuestos que platicamos, cuando solicitemos cambiar un régimen aduanero de mercancías o cuando se trate de datos de identificación de vehículos que cuesten con estos números de identificación vehicular y se clasifiquen en estas fracciones arancelarias, ¿no? En realidad, pues si vemos, tampoco es que tengamos un gramaje muy alto de obligaciones o de supuestos para los cuales podemos solicitar la rectificación, pero de aquí nace justamente la necesidad de tener esta oportunidad de platicar con ustedes, ¿no? ¿Y por qué, y por qué nace la necesidad de platicar con ustedes de este tema? Porque justo uno de de las principales razones por las que muchas veces las compañías también están muy interesadas en modificar, pues aparte de estar en cumplimiento de sus obligaciones, pues también es recuperar lo que el fisco le pagamos a lo mejor de manera indebida, ¿no? Entonces, este pago de lo indebido nos parece que es uno de los detonantes por los cuales la situación con estas solicitudes de autorización de rectificación han tenido un giro y ahorita estamos teniendo situaciones que vale la pena que pongan atención justo a esto, porque este es el detonante por la que el día de hoy tenemos esta plática, o sea, no exactamente para enseñarles cómo hacer una solicitud de rectificación ni nada, ¿no? Sino para poner atención en los detalles que nos está pidiendo la autoridad para este tipo de solicitudes. Porque en realidad si nosotros vamos también al formato A8 que nos pide la misma regla para solicitar esta autorización, pues vemos que el llenado tampoco es tan complicado, ¿no? Nos dice la autoridad, necesitas llenar este formato A8, necesitas adjuntar los documentos que sustenten el error o la justificación de la petición, estar al corriente de tus obligaciones fiscales, no encontrarse publicado en los listados a que se refieren los 69, 69B, salvo alguna excepción, estar con tu domicilio localizado y contar con buzón tributario, ¿no? Condiciones que por la misma naturaleza de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pues no tendríamos por qué tener problema de cumplir. Obviamente hay situaciones que sabemos que pueden suceder, pero en esencia, pues es cumplir con condiciones. En realidad no estamos frente a una situación tan compleja de cumplimiento, ¿no? Eh, y creemos que justamente el tema de la devolución es porque justamente en aquellos casos donde hemos tenido que pedir la solicitud de devolución de pago o sea, que esa es la intención, ¿no? O sea, que queremos rectificar nuestro pedimento porque vamos por una devolución de pago de lo indebido, porque nos dimos cuenta que nos equivocamos en el precio que apuntamos, que a lo mejor en ese supuesto ni siquiera tendríamos que haber pagado algún impuesto, etcétera. O sea, cualquier situación que genere un pago del indebido, donde yo me veo obligado a pedir la autorización, pues vemos que en realidad pareciera que no es tan complicado irlo a solicitar. Pero fíjense algo tan sencillo que ya le pasó a algún cliente que llegó con nosotros, ¿no? O sea, ya llegó cuando les habían negado y nos dice, oye, ¿sabes qué? Llené mi solicitud, ¿no? Y hay que tener cuidado también con esto, ¿no? Porque justo hay el apartado 10 en ese momento era el 11 ahorita con la última actualización de este formato es el apartado 10, pero si ven, lo único que nos piden es marca como corresponda las siguientes afirmaciones, ¿no? Si fue previamente planteada ante la autoridad, si ha sido objeto de un proceso administrativo, si se encuentra sujeta a facultades de comprobación, cosas que vemos cotidianamente en cualquier trámite que nosotros, que hacemos en este ámbito del comercio exterior, ¿no? Lo vemos de manera muy casual, ¿no? Y resulta que este cliente que llegó con nosotros, pues resulta que se equivocó en el apartado en ese tiempo 11.5 y le puso, se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y le marca que no, ¿no? Entonces el SAT, muy astuto, regresa con la respuesta y nos dice, se tiene por no presentada la promoción, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que afirma en el formato es que no se encuentra el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no?
lo cual nos parece que sí es cierto que se trata de un error. No, no queremos decir que no fue un error, el cliente cometió por ahí una situación, pero más allá del error, la situación es que, de acuerdo incluso con la misma Ley Federal de Derechos del Contribuyente, el contribuyente no se tendría que ver obligado a aportar medios probatorios con los que la autoridad ya cuente, ¿no? El SAT es quien revisa que yo esté al corriente de mis obligaciones fiscales, ¿no? Porque una manifestación tendría que marcar la tendencia de su respuesta. Si ellos, en un ejercicio, a lo mejor, más bien, incluso la autoridad con la que nosotros presentamos estas promociones, muy seguramente no tiene acceso a verificar. Y digo, lo digo entre comillas, porque pues ya tenemos muchos medios, ¿no? Nosotros incluso, digo, no con todos sucede, es un derecho de cada contribuyente, pero hay muchos contribuyentes que en aras de estar, de ser transparentes en sus operaciones, tienen incluso, pública la consulta de su opinión de cumplimiento, ¿no? Entonces, nos parece muy lamentable que el SAT diga, pues si tú lo manifestaste, yo te voy a creer, ¿no? Y que ellos no puedan ejercer la facultad que tienen, pues de coordinación con las áreas correspondientes que puedan ayudarles a verificar, oye, el contribuyente si se encuentra o no se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y más aún, hemos tenido requerimientos donde nos dicen exhiban la opinión de cumplimiento en sentido positivo, lo cual también se nos hace, digo, hay que cumplirlo, digo, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero al final si ustedes revisan todo el formato A8, en ningún momento nos pide adjuntar la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Y es bastante lógico porque pues estamos acudiendo con la misma autoridad que tendría que estar verificando y está verificando todo el tiempo que nos encontremos al corriente de nuestras obligaciones fiscales. ¿Por qué tendríamos que presentar un documento de esta naturaleza, no? Y sobre todo porque, pues, no, en primera, lo único que nos dice el formato que adjuntemos, pues, es el material probatorio que nos indique que y que sustente el error y por qué estamos solicitando esta autorización de rectificación. Definitivamente. Pero la opinión positiva, pues, se trata de una condición para que nos puedan rectificar. Y es que igual, o sea, puede pasar y eso ha pasado, ¿no? Y por eso decimos una tendencia actual, porque en otro tipo de autorizaciones y en otro tipo de trámites, pues sí ha pasado que en medio del desarrollo del plazo que tiene la autoridad para resolver, a lo mejor el contribuyente cuando ingresó el escrito, pues sí estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, pero en medio de los meses que tiene la autoridad para resolverme, algo sucede y le ponen opinión negativa, ¿no? Entonces, por eso es incongruente que tengamos que exhibir como tal el impreso de la opinión positiva, porque en realidad las circunstancias va a cambiar, podría cambiar, y quien tiene la facultad de verificar ese cambio, pues definitivamente es la autoridad, ¿no? Entonces, definitivamente es muy lamentable porque echa para atrás el trabajo que en este caso ya había hecho nuestro cliente y la espera que tuvo, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo que vemos y que sobre todo en los últimos años se ha agudizado más. No es que nunca hubiera pasado o que esto sea totalmente nuevo, no, totalmente no. O sea, sí forma parte de una estrategia, así lo leemos, forma parte de una estrategia de atención. Justo como ahorita justamente nos comentaba Octavio, ¿no? Lo hacen para ganar tiempo. Definitivamente ese es uno de los motivos por los que vemos y por eso queríamos tener esta reunión con ustedes, porque vale la pena transmitir que el camino más idóneo es ir lo más completos posibles a estas solicitudes por lo que estamos viendo, ¿no? Otra de las tendencias que también que justamente acompañan lo de la opinión positiva, ¿no? Nos dice, la autoridad en algún requerimiento nos dice, eh, que tenemos que explicar o que tenemos que dar detalle de los motivos por los cuales estamos solicitando. O sea, esto sí es una obligación dentro de la misma 611, el mismo formato A8 nos dice, sí, necesito que me compartas documentación que sustente los motivos por los que estás solicitando esta autorización, ¿no? Pero fíjense, o sea,
nos dice en este ejemplo de requerimiento, ¿no? Explique detalladamente el motivo por el cual su representante realizó el pago de contribuciones respecto a la operación cuando solo debía calcularla según manifiesta en su promoción, ¿no? Porque aparte de todo, lo cierto es que nosotros como despacho no solamente llenamos el formato A8, sí tratamos de siempre acompañarlo con un escrito, porque el formato no es suficiente, ¿no? O sea, el formato tiene espacios muy pequeños, sobre todo para momentos donde tenemos que sustentar los motivos. Entonces, es hacer una promoción completa, acompañarlos de un requisito indispensable que es el A8, ¿eh? O sea, que eso no se lea que sustituye el A8 porque ya alguna vez también otro cliente llegó con un tema de que presentó solo un escrito y le negaron porque pues no llevaba el formato, ¿no? Entonces es un requisito procedimental que sí hay que cumplir, pero sí nos limita. Entonces siempre lo acompañamos de un escrito y nos dice, oye, yo ya le expliqué detalladamente. Bueno, pues me pide todavía más detalle, ¿no? Imagínense, y aparte nos pide información que, insisto, ya es con la que el SAT debería de contar y que en todo caso tiene facultades de coordinación internas y externas con otras secretarías y que aparte de todo tiene manera de verificar. Vean el punto 4, exhiba su programa de IMEX vigente al momento de llevar a cabo la operación de comercio exterior que ampara el pedimento material de solicitud, ¿no? En primera, ellos sí podrían tener visualización de la vigencia. Nosotros como contribuyentes tenemos acceso a esa información, es pública. El de SNICE hace cada 4 o 3 meses está actualizando en su base de datos, está actualizando un formato Excel donde dice todas esas empresas están autorizadas con programa IMEX. Es información pública. No puede ser que vengan con un requerimiento a darnos esta información. Nos dice, exhiba su autorización para destinar otra autorización, ¿no? Que igual la misma autoridad pues debería de tener. Nosotros como contribuyentes no tenemos por qué tener la obligación de transmitir información con la que ellos cuentan, ¿no? Igual, otra autorización IVA-IEPS, estamos en lo mismo, ¿no? Y esto lo comento porque si nosotros vamos al formato A8, y ustedes le echan toda una revisada del formato A8, no hay ninguna parte en donde nos obliga a presentar esta información, ¿no? Ni siquiera la opinión de cumplimiento, ni siquiera las autorizaciones con las que cuenta la autoridad. Este, y digo, tampoco queremos decir que son cosas imposibles de cumplir, pero lo que nos dice la regla 611 es que hay que atenernos a lo que nos dice el formato A8, ¿no? Entonces, si nosotros nos reducimos a darles información, muy seguramente vamos a regresar, vamos a tener un requerimiento por parte de la autoridad de esta naturaleza. Y que ahorita se los cuento, pero en realidad llegan requerimientos de 30, 20 puntos, ¿no? Que hay que cumplir en un periodo de 10, 15 días, ¿no? Entonces la verdad es complicado hemos tenido la relación. Y obviamente también es muy importante que lo que es cierto es que también la autoridad se ha especializado ya más en ahora sí darnos, en solicitarnos información que sustente los motivos por los que estamos pidiendo la rectificación. Antes era muy simple, le explicabas, le transmitías un par de documentos y decía, ok, estoy de acuerdo con esta información, pero ya nos pide, o sea, ya nos pide desglosarle un número de información que a veces sí es complicado de cumplir, que deberíamos de tener por cuestiones de cumplimiento y de compliance y de toda esta información, sí tendríamos que tener, pero al final sí se vuelve un trámite ya muy complicado, pues, para todas las áreas, ¿no? Porque aquí ya tenemos que involucrar ya no solo al área de comercio exterior, sino ya tenemos que hacernos del área contable, del área de compras y tenemos que juntar la información porque al final tenemos que darle esta trazabilidad a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el punto 12 les decía que eh, en este caso se había hecho un pago de lo indebido, y la autoridad regresa y nos dice, ok, para que yo pueda sustentar la resolución, necesito que me exhibas estados de cuenta, fichas de depósito, transferencias bancarias, cheques o cualquier documentación que se observe el pago realizado por la operación de comercio exterior en el que se pueda identificar relación con el pedimento y asiento contable que realizó para registrar dicha operación. También, en caso de que los importes visibles en los estados de cuenta, fichas de depósito, transferencia, cheques o cualquier otra documentación
que incluyen un concepto distinto, ¿no? Hay que desglosar y correlacionar. Algo que nosotros, por ejemplo, vemos en facultades de comprobación cuando el SAT viene y nos quiere revisar el valor en aduana que declaramos en el pedimento, pues bueno, o sea, nos pide una trazabilidad de toda la contabilidad de ese pago. Bueno, pues ya también lo están llevando al tema de la 611, o sea, de está bien, ¿quieres pedirme un pago del individuo? Bueno, ¿quieres pedirme una autorización de rectificación de pedimento porque pagaste algo que no deberías de haber pagado? Está bien, pero necesito ver todo el trazo de cómo llevaste a cabo esa pagación, quién la pagó, cómo la pagaron, en dónde está registrada, quiero ver asientos contables, quiero ver comprobantes de pago. Entonces se vuelve al final una operación en la que decíamos, bueno, pues es que es suficiente con que yo sustente legalmente porque pues tú como autoridad ya deberías de conocer qué tipo de actividades, qué autorizaciones tengo, cómo me desenvuelvo como compañía y al final pues me estás pidiendo un engramaje de información que la tendencia pues pareciera que es para que al final yo no tenga capacidad a lo mejor en el tiempo, porque cuando vienen estos requerimientos, cuando mandan este tipo de requerimientos, pues obviamente tenemos un plazo de 10 días nada más para atenderlo, ¿no? Entonces, justo bajo esta perspectiva es por la que quisimos juntarnos con ustedes, porque tenemos que, o sea, tienen que estar conscientes de que este trámite ya no se vuelve un trámite tan simple, ¿no? Se vuelve un trámite al que le tenemos que dar un sustento complicado, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué hacemos, no? Porque también esa es la pregunta, bueno, ¿tengo alguna opción? No quisiera desanimarlos tampoco, pero al mismo tiempo es complicado cualquier panorama, ¿no? Cualquier panorama. Por ejemplo, vayámonos con el ejemplo que les ponía de la opinión de cumplimiento. En nuestra perspectiva, esa situación y la forma en la que negaron es peleable, ¿no? O sea, y podríamos irnos a algún medio de defensa contra esa decisión. Pero vean, tan solo la solicitud, eso también ha pasado, han llegado clientes con nosotros que lleva un año que el SAT no les dice nada de su resolución, ¿no? O sea, llevan un año en el SAT y el SAT no se enteró nunca que ingresamos una solicitud de rectificación. De acuerdo a la misma 611, la autoridad tendría 3 meses para darnos una respuesta. Lo que sí es cierto es que cuando ocurren este tipo de requerimientos, si ocurren a lo mejor al 2 días de que se cumplan los 3 meses, se reinicia el plazo y hay que esperar otros 3 meses, ¿no? Pero hemos tenido casos en los que lleva un año y no pasa nada, ¿no? Este, entonces, de por sí ya el trámite no es garantizablemente corto, ¿no? Tendrían que ser los 3 meses, ¿no? Y ahí nosotros, digo, se pueden acercar con nosotros, tenemos ya medios donde nos ha sido efectivo presionar a la autoridad, pues, para que avance con la revisión, ¿no? Pero de primera mano, o sea, ya tenemos un periodo administrativo muy complicado. Y ahora, si tenemos elementos, digamos que tenemos este elemento de que nos está negando porque asentamos erróneamente que la opinión de cumplimiento está en sentido positivo, pero más bien que no está en sentido positivo, pero al mismo tiempo tenemos elementos para confirmar que la autoridad está obligada no solamente a tomar en cuenta esa manifestación, sino a tomar en cuenta sus propias bases institucionales, porque lo que dice la 611 es que como condición estemos al corriente del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y a lo mejor digo, lo estoy diciendo de una manera muy somera, pero vamos a un medio de defensa, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos una, el recurso de revocación que es ante la misma autoridad, que también es otro chiste ahí del recurso de revocación, porque también se tendría que resolver en 3 meses, pero pues también si no se resuelve en 3 meses no hay ninguna consecuencia. Lo único que nos dice el Código Fiscal, si tu recurso de revocación no se resuelve dentro de esos 3 meses, tienes dos opciones, o te vas al juicio de nulidad o aceptas la negativa, ¿no? Porque eso, más bien la confirmación del acta que te notificaron como resultado de tu trámite, ¿no? Entonces es otro tiempo que nos aventamos ahí y luego vamos a un juicio de nulidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también resultan ser, ya ahorita son, de por sí ya hace años ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha ampliado muchísimo el tiempo en el que lleva los juicios porque tienen una carga excesiva de trabajo
Y aparte de todo este año, pues desaparecieron las salas especializadas en comercio exterior. Entonces ahora todo este tipo de asuntos caen en salas regionales, que ya de por sí tenían una carga administrativa y de trabajo impresionante. Pues imagínense ahora que ya van a haber cuestiones de comercio exterior que tampoco son tan fáciles de entender, ¿no? Entonces, al final, desafortunadamente, el panorama, para un medio de defensa, sí es, para nosotros es defendible. Definitivamente hay que revisar cada caso, pero por ejemplo, en este caso de la opinión de cumplimiento, consideramos que sí tenemos elementos, pero también es es situarnos en la realidad de que va a ser un procedimiento muy largo y que definitivamente a lo mejor lo que sí podríamos hacer es resolverlo en la etapa administrativa. ¿Cómo? Preparándonos de manera completa. Si ya sabemos que que si a lo mejor el contexto en el que estamos solicitando la autorización implica que a lo mejor lo hicimos porque teníamos un programa IMEX y teníamos una autorización en el registro de esquemas registro en el esquema de certificación de empresas, bueno, pues agregue también esa información. Deberíamos, estamos obligados, de acuerdo al mismo formato A8, no lo vemos así, porque eso no sustenta el error o la justificación de la petición, ¿no? Depende, también depende, a lo mejor y sí tiene que ver con algún beneficio que tuve por alguna autorización, alguna licencia, puede ser que sí, pero no necesariamente. Y en el caso que les exponíamos, pues no, en realidad no teníamos por qué haber justificado si la empresa era de mix o no, no era el sustento, el motivo por el que estábamos pidiendo la autorización de la rectificación de pedimentos, ¿no? Y obviamente esta tendencia, lo que sí tienen que tener también muy claro es que esa tendencia lo vemos sobre todo cuando hay una generación de pago del individuo. ¿Por qué? Porque obviamente ahorita también una de los motivos es que pues el SAT también lo que quiere es detener esa posibilidad de que las contribuyentes puedan pedir algo que en un principio no deberían haber pagado, ¿no? Entonces, es lo que leemos también de manera material. Digo, puede haber distintas interpretaciones, pero para nosotros lo más importante era justamente transmitirles que ya que el trámite ya no puede ser tan simple de un llenado y de un documento y presentarlo ante el SAT y con eso ya tengo la garantía de que en 3 meses voy a recibir una resolución en positivo. Eso no es así, no está sucediendo de esa manera. Hay que prepararnos en la respuesta, hay que presentar toda la documentación posible que implique que el SAT conozca no solamente por qué lo estoy haciendo, sino qué tipo de empresa lo está solicitando, qué autorizaciones tiene, bajo qué condiciones hizo la operación, cómo es que podemos todavía abonar más a la solicitud, porque definitivamente es algo que si no hacen en un principio, la tendencia es que venga un requerimiento de información que todavía va a retrasar mucho otros 3 meses, ese momento en el que ustedes puedan tener una autorización en positivo, ¿no? Eh, por aquí, ahí vi que nos decían que sí vamos a mandar el material. Definitivamente lo vamos a mandar. Esperamos, no planeaba hacer, insisto, un curso donde les dijéramos cómo llenar la solicitud, no para nada. O sea, en realidad era darles a conocer justamente que el SAT sí está dando mucha atención en las solicitudes y está pidiendo mucha información en las solicitudes y que tenemos dos opciones, ¿no? O sea, tenemos la opción de defendernos o la opción de desde el inicio ir con todo lo posible, ¿no? Y justamente para eso nosotros estamos muy preparados para poderles atender qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos complementar, hacia cuál es el alcance de cómo lo podemos solicitar y hacia dónde podemos avanzar esta situación, ¿no? Entonces creo que ya me pasé un poco, en realidad era una sesión más corta, pero era importante que ustedes conocieran esta información. Insisto, les agradecemos mucho pues la participación en el foro y quedan también con ustedes nuestros contactos. En caso de que necesiten información, nos encontramos en LinkedIn, somos parte de Intrade y cualquier situación, tienen mi número telefónico, cualquier duda, aclaración, alguna situación adicional, definitivamente estamos a sus órdenes para cualquier situación. Les agradezco el tiempo y nos vemos también por ahí por los mensajitos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Y bueno, antes de que se vayan, les vuelvo a mostrar que próximamente vamos a iniciar nuestro programa de entrenamiento a la certificación como oficial de cumplimiento.
en comercio exterior y aduanas. Esta está respaldada por la certificación ISO 17024, que tiene una validez nacional e internacional, y el S1301 del conocer, que tiene una validez nacional. El entrenamiento inicia el 28 de agosto en un horario de 1 a 5 p.m. y finaliza el 20 de noviembre. Los días en que se va a estar impartiendo este entrenamiento van a ser los miércoles y jueves cada 15 días. Y la inversión depende de la certificación que tú desees presentar. Estos costos incluyen el proceso de certificación y la capacitación. Manejamos costo para clientes Intrae y público en general. Y bueno, tenemos promociones de agosto, pueden consultarnos con nosotros y bueno, la facilidad de 4 pagos, ¿no? ¿Por qué debes inscribirte en este programa de entrenamiento? Porque vas a aprender gestión de riesgos y compliance en comercio exterior y aduanas, ya cómo mitigarlos. Vas a certificar una habilidad de competencia laboral con alcance nacional e internacional y tienes la oportunidad de generar network con expertos y profesionales del sector. Y bueno, el entrenamiento consta de 12 módulos con 5 expositores y el módulo 13 es un examen diagnóstico para que los podamos preparar y puedan presentar adecuadamente su evaluación final, ¿no? Y obtengan su certificado, ya sea el nacional o el internacional. Y bueno, estos son mis datos de contacto. Mi correo electrónico, mi número de celular, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden llamar o bien escanear el código QR y yo me estaré contactando con ustedes. Ahorita les voy a mandar la presentación del licenciado Javier y también este flyer y ahí estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan sobre el webinar o el programa de entrenamiento. Les agradecemos mucho su atención y que pasen un excelente día.